Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio, como siempre agradeciendo a todos por sus comentarios, por los likes, por cada una de las sugerencias que han venido dejando en cada uno de los posts hasta el día de hoy. Recordarles que ya está activo mi canal de YouTube, Cree, Crea, Crece. Por allí vamos a estar ampliando diversos temas que estamos manejando por acá por el Instagram. Y a su vez, nuevamente emocionada porque bueno, esta es una nueva entrevista, una nueva persona que decidió abrirse para contar su experiencia. El día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante sensible. Es un tema acerca sobre las agresiones, tanto físicas como psicológicas. Lo que queremos dejar con este video es primero la importancia de lo que implica el salir adelante y el tomar la valentía ante las cosas que te suceden. Sabemos que cada quien vive distintos procesos traumáticos, pero depende de cada uno de nosotros decidir cómo lo tomamos y qué hacemos con eso. Y la persona que hoy accedió a compartir su historia con nosotros no está exento de eso. Y nuestra invitada el día de hoy es una chica venezolana, residenciada acá en la Argentina desde hace 2 años. Se describe como una persona amante del maquillaje. Tiene 23 años y pasó por una serie de procesos en su vida que nos va a compartir dentro de poquito. Y como les dije al principio, lo primordial de todo esto es ver qué nos puede nutrir, en qué nos puede ayudar la historia de ellas. Recordemos que cada quien tiene su historia, pero siempre es bueno saber que no estamos solos y que si en este caso ella pudo salir adelante, nosotros también lo podemos hacer ante la situación que nos encontremos. Sin mucho más que decir y dándole la bienvenida y agradeciendo inmensamente por abrirse el día de hoy con nosotros, recibimos a Yotsiris Camacaro. Bienvenida, Yot. En Instagram la siguen como Yot Makeup. No, Jot Beauty. Jot Beauty, bueno, es que todo es makeup. Ella es maquilladora, la tienen que seguir, maquilla espectacular. Ay, muchas gracias. Se hace lo que se puede. No, bueno, esa es su modestia, pero muy, muy buena, de verdad que sí. Jot, el día de hoy... Muchas gracias a ti por la invitación. No, a ti por aceptar, porque sé que es un tema bastante fuerte, pero para los que no saben, pues ella en su Instagram, ella se dedica a crear actualmente contenido en las redes sociales, Instagram y YouTube, si no me equivoco. Y sí, en el Instagram ella contó su historia, la hizo pública y de verdad que me pareció algo muy valiente, muy admirable, sobre todo por diversas cosas como uno siempre del lado afuera tiende a ver y a pensar, por supuesto de forma errada, ¿no? Y bueno, no quiero ser yo quien hable sobre ti porque no hay nadie mejor que tú para hacerlo, así que cuando gustes y como quieras para que la gente conozca un poco de tu historia. Bueno, básicamente sí es complicado hablar, pero ya ha pasado bastante tiempo. Nunca, si voy a ser honesta, nunca uno vuelve a ser la misma. Claro. Pero lo importante es salir adelante a pesar de todo, contra vientos y mareas, como yo siempre digo. Mi nombre es Yotsiris, como lo dijiste. Me dicen Jot porque es un nombre bastante complicado. Me dicen Jot o me dicen Milena, que es mi segundo nombre. Básicamente me dicen Jot en las redes, sí, y en mi entorno me dicen Milena. Pero bueno, a lo que voy, yo fui víctima de abuso sexual por parte de mi padrastro durante 10 años de mi vida. Desde que tenía aproximadamente 10 hasta los 20. Mucha gente después de que yo publiqué el video de mi historia decía así como que, ay, seguro, o sea, eso fue todos los días, fue esto, aquello. O sea, no fue todos los días, obviamente, pero fue en ese periodo de tiempo. Fue bastante difícil porque yo vengo de una familia que en su momento estuvo unida porque mi mamá y mi papá se casaron, pero eran muy jóvenes. Entonces ¿sabes? De hace tiempo que, ay no, que si la persona sale embarazada, entonces se tienen que casar, y así como que no funcionó. Eso no funcionó porque nada obligado es bueno. Exacto. Entonces no funcionó y mi mamá y mi papá se separaron. Mucha gente dice como, no, que por ahí pasa, las cosas pasan porque sí, no, todo tiene un trasfondo. Yo venía de una familia que era disfuncional porque primero mi mamá era muy chiquita cuando me tuvo, y se fue a estudiar y me dejó por los primeros 4 años de mi vida. Yo la veía muy poco porque estudiaba en otro lugar. Después de eso ella se gradúa, vuelve a estar conmigo y consigue esta pareja. Okay. Yo tenía en ese entonces como unos 9 años y
Todo empezó bien, obviamente yo al principio no lo quería porque era como toda niña, como Sí. que, ay, me va a robar a mi mamá, o como yo tuve que mudarme de lugar, yo siempre viví con mi abuela, entonces tuve que mudarme de sitio por esta relación que mi mamá empezó, entonces yo lo culpaba a él de haberme alejado de mi entorno, Claro. de mi realidad, o sea, donde yo estaba, y al principio fue un no me gusta, no lo quiero, no me gusta que mi mamá esté con él, y después, bueno, fue poco a poco ganándose a una niña, con cosas de niña, como siempre, claro. O sea, como todo, y llegó un punto en el que mi mamá estaba en ese entonces embarazada, y él empezó con o sea, con un roce, con una cosa, y uno como es niño, o sea, ahora lo veo así, obviamente en ese momento mi mentalidad no era para nada la misma, claro. Uno como es niño, uno como que, no importa, no le da importancia, uno no le ve el lado malo a las cosas en su momento, y mucho menos se lo va a esperar si viene de una persona que está, primero es autoridad, o sea, es superior a ti, se supone que los adultos no hacen cosas malas, se supone, porque son los que te enseñan, entonces uno no se va a esperar eso, y mucho menos de una figura paterna. Todo iba bien, yo al principio no le vi, o sea, como que eso, pero después las cosas fueron empeorando. Lo que yo no dije en mi video, que lo voy a decir acá, es que yo sí lo dije cuando yo era chiquita. O sea, mucha gente pensó, porque no va a entrar 10 años de mi vida en un video de IGTV, jamás. Exacto. Y nunca. Entonces, yo sí lo dije en su momento a personas cercanas, o sea, a mi familia cercana incluso, y no fui escuchada. No, o sea, me dijeron, no, bueno, sí pasa, o sea, fue una persona cercana, era más o menos, es un poquito más grande que yo, pero sigue siendo una niña. Claro. Y yo lo comenté, bueno, si vuelve a pasar, se lo cuentas a tu mamá. O sea, como que ella no me creyó. Uh-huh. Y yo dije, ¿será que si yo le digo a mi mamá me va a creer? Y bueno, dicho y hecho, dije, y me creyó, pero no actuó en su momento como debía actuar. Claro. Entonces, obviamente, una persona como esa, o sea, con esa mentalidad, un pedófilo, que lo descubren, siempre dicen, no, eso nunca va a volver a pasar, yo no sé qué me pasó, fue un error. Y bueno, mi mamá cayó víctima de eso y lo perdonó. Eso yo no lo dije en mi video, pero eso pasó. A raíz de todo eso, cuando una persona hace algo malo, por ejemplo, cuando un ladrón roba y le sale mal, o sea, le sale mal, puede que no lo haga, no lo vuelva a hacer. Pero cuando le sale bien, entonces le gusta la cosa, ¿sabes? Claro. Entonces, pasó un tiempo y todo iba perfecto. Eso sí, mi mamá estaba pendiente y toda la cosa. Pero después que como que se iba cesando la desconfianza de mi mamá, porque iba pasando tiempo, él volvió a sus andanzas. Y bueno, después pasó lo peor y así sucesivamente, hasta que fue un daño psicológico supremamente gigante, claro. Porque estamos hablando de una niña de 10 años que tú le inculcas ciertas cosas, o sea, la moldeas a lo que tú quieres. Y más cuando tú eres una figura paterna o eres una figura materna. O eres una figura muy cercana de autoridad. Claro. Por ejemplo, un abuelo, un tío, alguien que esté cerca de ti, o sea, que te empieza como a moldear tu conducta a su antojo sin que tú mismo lo sepas, porque tú no lo ves como malo. Claro, además eres una niña. A raíz de eso, obviamente, suceden muchas cosas y yo era una persona nada que ver a lo que soy ahora. Era una persona un poco retraída en el caso de que no tenía amigos, no. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque esa persona no dejaba que yo conectara con muchas personas para yo no poder hablar, para yo no poder drenar lo que yo sentía. Y como en su momento lo dije, y fue como que, bueno, ok, está bien, pero hasta ahí. Y él también se metía en mi cabeza diciendo que es muy, muy común en los pedófilos y en este tipo de agresión, no solamente una agresión sexual hacia un niño, sino también una agresión física hacia una mujer, un maltrato doméstico. Es como muy, es tu culpa, ¿sabes? O sea, es como que esa persona, el agresor, te hace sentir que es tu culpa o te hace sentir que te quiere, que tú lo quieres y que lo que está pasando está bien. Entonces eso fue lo que pasó conmigo.
esa persona se metió en mi mente y decía así como que, no, que yo soy la única persona que te va a amar en la vida, que yo te amo, que tú eres mi vida, que esto y aquello, que el destino nos unió y esto, o sea, todo eso lo metía en mi cabeza. Estamos hablando de una adolescente que de por sí siempre ha sido insegura, entonces también se agarró de eso. Entonces como que esas son como las cosas que las personas malas, porque son personas malas, hacen para manipular a personas que son débiles de, no sé si de espíritu, de carácter, o por ahí les falta apoyo de ciertas personas. No sé si me explico. Sí, te explico. Sin embargo, creo que más allá de debilidad, ¿no? Porque estamos hablando de algo que viene pasando sucesivamente en tu vida y eras una niña. Creo que la palabra debilidad en este caso no sería correcto usarla, o sea, porque eras una niña. Más allá de no... De una inocencia. Exacto, o sea, él aprovechó tu inocencia para, como dices tú, manejarte y moldearte a lo que él quería. Y se supone que en este caso, a quien tú ves como la figura paterna, tú no vas a pensar que te está haciendo algo malo, y menos si te habla de amor, menos si te habla de que lo está haciendo por amor. Y obviamente, entre eso y que no tuviste en ese momento la atención que necesitabas, todo eso suma a que estas cosas sigan sucediendo. Sí, y también pasa mucho el hecho de que cuando la familia de la víctima lo sabe, tiende a ocultar por miedo al bochorno de la víctima, o sea, que la humillen o la señalen, y también por miedo a que la familia en sí sea señalada. O empiecen a buscar un culpable cuando el único culpable fue la persona que dañó. Exactamente. Pasa todo esto, obviamente mi video de Instagram está como un poco resumido y a la vez digo varias cosas y obviamente no cuento la historia todas las veces de la misma forma porque son otras palabras. Claro. Pero a raíz de todo eso, yo decido, o sea, tomo muy malas decisiones en mi vida, también impulsada por esta persona, y empiezo a mentir, a engañar, a tapar una mentira con otra mentira, y esto y aquello, y yo empiezo a creerme, yo con 14, 15 años, empiezo a creerme que lo que me decía esta persona era real. O sea, yo estaba en una psicosis, no sé, o sea, como que en un estado mental tan destruido que yo empecé a creer que era cierto. Lo empecé a creer y ahí yo lo empecé a ocultar. No pasa esto, no pasa nada. Sin embargo, yo seguía buscando alguien de afuera con quien poderme aferrar. Lo que pasa es que buscaba muy mal. Sí, no, como todo. Muy, muy mal. Entonces, esas malas decisiones que tomé me llevaron a seguir en años y años de ese maltrato físico y psicológico. Más que todo, yo no le diría tanto físico, porque es como te digo, yo me creía esa historia, ese cuento de hadas que esa persona me hacía creer o me venía inculcando desde que yo era pequeña, sino un maltrato psicológico, porque era, ¿sabes? Era como tener, o literal, como tener un maltratador en tu casa. Es como algo como que todos los días te da en la, no sé, como en la herida, ¿sabes? Uh-huh. Y era como que yo quería salir, pero no sabía cómo salir, pero a la vez tenía miedo de salir porque no conocía otra cosa. Entonces no conocía a alguien con quien aferrarme, y ni conocer a alguien con quien aferrarme estaba mal dirigido. Porque era como conocer a un hombre que me saque, ponte tú, o que sea más fuerte que él y que lo pise. ¿Sí claro. me entiendes? Sí, perfectamente. Era como necesito buscar a alguien más fuerte que él para, o sea, como terminar esto. Y eso no pasaba, porque yo tengo 23 años, en ese momento tenía 18, 19, y con que mi ambiente era puros niños, o sea, sí. Puros jóvenes. Y era como, ay, Dios mío, ¿qué hago? Pero a la vez metida en todo eso, es difícil salir. Sí, lo digo, es muy difícil salir, y más cuando el maltrato dura tanto tiempo. Mientras más tiempo dure el maltrato, eso me lo decía mi psiquiatra, mientras más tiempo dura el maltrato, más grande es el trauma. Es así. Porque más tienes que cambiar en tu forma de ser, en tu forma de pensar. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Yo lo digo, al final de todo esto, yo conozco a Domingo, que es mi novio. Con él yo no lo decía, o sea, yo lo conozco a él, también estaba en una situación bastante complicada de vida, porque estaba pasando por una separación, entonces yo lo conozco y como que empezamos a hablar y él se da cuenta de que algo pasa.
también desde afuera, él notó que yo era una persona, para yo tener 20 años, que fue cuando él me conoció, era una persona como muy sumisa, muy, ¿sabes? Como él decía que siempre cuando venía mi papá, porque yo le decía papá, no mi padrastro, yo le decía papá, cuando él decía, no, cuando viene tu papá, como que tú cambias. Es como, bajas la cabeza como un avestruz y te vas arrastrando. Él siempre me decía eso, como amigo. Y yo, no, que tú te cierres, o sea, ¿sabes? Como él le decía, ¿qué estás hablando? Estás loco, nada que ver. Exacto. Y bueno, él fue dándose cuenta de que algo pasaba. Él decía, él tiene una niña, decía, yo no trataría a mi hija así. O sea, aquí hay algo diferente. Claro. Y él empezó a indagar, y yo no. Y le solté que él era mi padrastro, porque incluso, lamentablemente, el apellido que yo tengo es de él. Porque él hasta me reconoció, porque mi papá verdadero, también fue muy ausente en mi vida, y ni siquiera me dio su apellido. Entonces él aparecía, ¿sabes? Como Santa Claus. No, una madrina. Ahí cuando exacto, necesitaba de vez en cuando. Ay, aquí estoy yo soy tu papá, no me olvides, chao, ven el próximo año. Una cosa así. Entonces, como tampoco tenía un apoyo de mi papá, porque si yo hubiese tenido un apoyo de mi papá, jamás esto hubiese pasado. Claro. Porque él nos cumple todas las facetas de mi vida. Me decía a mí, mi médico me decía, pero él se hizo tu amigo, o sea, según, ¿no? En tu mente. Claro. Se hizo tu amigo, se hizo tu papá, entonces era como decir tu novio, o sea, tu marido, pero a la vez era tu papá. Entonces era como decirte un marido controlador, porque era como decirte, yo quiero ir tal cosa. Entonces, si tú le dices a tu marido que tú vas y listo. Pero si tú le dices a tu papá que si puedes ir, él tiene el derecho, el deber o el derecho a decirte no. Exacto. Entonces era lo que pasaba. Era como una mezcolanza ahí, un círculo vicioso en el que él me metió desde que yo era pequeña. O sea, yo estaba creada a lo que él decía. Él decía, no hagas eso, y yo iba y no hacía eso. Hasta que empecé de a poco a tener una mentalidad diferente. Mira, estoy viendo esto así, estoy viendo esto asado, empecé la universidad. Era como, yo quiero otra cosa para mí. Claro. Yo no quiero estar en un yugo en el que yo tengo que agarrar mi teléfono. Él viene a las 5:30 de la tarde, yo tengo que hablar con todo el mundo que yo quiera, hasta las 5:30, y que cuando llegue meter el teléfono en una gaveta para que esa persona no sepa que yo estaba hablando con alguien. Sea quien sea. No podía tener el teléfono en la mano cuando él estaba en mi casa. Imagínate, con 20 años yo tenía que pedir permiso para ir a botar la basura. Qué difícil. Un daño, y si decía que no, era... No, bueno, claro, me imagino. Esa era, a medida que vas contando, una de las cosas que te quería preguntar, porque me hablas que en ese caso Domingo era tu amigo y él se fue dando cuenta, pero ¿cómo te diste cuenta tú? Porque ciertamente lo que vienes diciendo es eso de que no conocías nada más. Cuando uno no conoce nada más, se vuelve algo normal. Y obviamente, claro, al formar parte de tu vida, forma parte de tu niñez, de tu adolescencia, de tu crecimiento, de convertirte en mujer, ¿cómo te diste cuenta que ya va? Esto no es amor, es mentira que él me ama, es mentira que lo que él está haciendo lo está haciendo porque me quiere, y obviamente es mentira que podemos mantener ningún tipo de relación que no era la que pensabas tú de niña, que era tu papá, padre e hija. ¿Cómo te das cuenta de que no estaba bien lo que estaba pasando y de que estaba siendo víctima de un abuso? Yo me doy cuenta cuando yo empiezo a enamorarme de Domingo. Porque yo en mi mente, yo estaba enamorada de esta persona. O sea, él me había hecho creer que yo estaba enamorada. O sea, que lo que estaba pasando era amor y que yo tenía que ocultarlo porque era, ¿sabes? Como tipo... algo sagrado, sí. Exacto, de que tiene que ser, es un amor prohibido, que tiene que ser así porque Dios nos puso en nuestro camino, pero lamentable, así, cosas así, te estoy hablando de que unas historias que tú dices, o sea, ahora yo digo, ¿cómo yo creí en eso? Pero yo estaba metida, sumergida totalmente en las garras de ese hombre que yo me lo creí. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a sentir amor por Domingo, o sea, cuando empiezo a sentir amor real, o sea, por él, yo empecé a darme cuenta que yo no sentía amor por esa persona, sino que era como una obligación. Era como una costumbre, era como que si no estoy en esto, porque era así, o sea, si yo hacía algo que a él no le gustaba, era un infierno en mi casa.
Entonces yo decía, no puedo hacer esto mal porque entonces se va a molestar, porque entonces voy a pasar un mal rato, porque me voy a sentir mal, porque no me van a hablar, porque así. Entonces, cuando yo empecé a sentir esto por domingo, yo me di cuenta que todo eso no era amor, que yo estaba metida en un círculo vicioso tremendo, que ni yo misma sabía cómo yo iba a salir de ahí. Así sea enamorándome de domingo. Yo empiezo a salir con él a escondidas por esta misma razón. Y yo le decía, no, porque es que mis papás no me dejan tener novio a los 20 años, imagínate. Y entonces él, pero ¿cómo es eso? Y Domingo es mucho mayor que yo, bueno, mucho, 12 años mayor que yo. Entonces él me decía, ¿cómo es eso? Tú con 20 años no vas a poder salir. Y yo le decía, no puedo salir. A mi mamá no cree en eso hasta que yo no me gradúe. O sea, yo le inventaba unas historias para que él saliera a escondidas conmigo. Entonces él, bueno, para seguirme el juego, porque él también, o sea, me quería, o sea, empezaba a enamorarse de mí, él me seguía el juego, bueno, con tal de que yo saliera con él. Exacto, sí, bueno, sí. No sé. Exacto, entonces al principio fue así, yo me fui dando cuenta y al momento que me fui dando cuenta me fui revelando. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía a Domingo por este lado y este lado estaba esa persona como viendo que yo estaba cambiando y se estaba dando cuenta que algo estaba pasando. Era casi imposible no darse cuenta porque era como que yo respondía mal, yo llegaba tarde a la casa, no, porque él me dejó el transporte, inventaba cualquier cosa y era mentira, o sea, se notaba. Y él no, que yo tenía que pegar, imagínate, el horario de mi universidad en la nevera. El de la universidad. Sí, en la nevera. Siempre tuve que pegarlo, pero todavía el de la universidad yo lo tenía que pegar en la nevera. Imagínate a cuánto nivel de acoso, sí, vamos a decir, o sea, como de control, de lo controlada que te o sea, tenía. no sé, sí, sí. Exacto, en una cosa de sumisión también que yo tenía, porque yo venía, imprimía el horario y lo pegaba en la nevera. Claro. O sea, yo tampoco es que decía, no lo voy a hacer. No, yo lo hacía. Y con la excusa de que, ay, no, que la inseguridad, que esto y que aquello, yo te paso buscando. Yo te llevo. Yo esto, ¿sabes? Como agarrándome la cuerdita. Que no me pudiese ir en el autobús de la universidad, que no pudiese hacer esto, que no pudiese hacer aquello. Y yo en mi mente creyendo, ay, no, lo que quiere es protegerme porque me puede pasar algo. No, era que no quería soltar su control. Claro. Me sonó una alarma y me va a seguir sonando si no la apago. Tranquila. Ahí estamos. O sea, él quería eso, ¿sabes? Quería como manejar, seguir con el control, pero sabía que yo me estaba descarrilando porque yo he empezado la universidad. No es lo mismo un horario de secundaria que un horario universitario. La clase puede durar más, puede durar menos. O puedo decir, no, mira, un mes paso sin clase. O sea, es una cosa que ya se estaba saliendo de control para él y eso a él le molestaba. Además ya no eras una niña, es decir, ya ibas a tener ciertas conductas que como mujer obviamente no ibas a permitir, pero al ver que psicológicamente ya no estaba tan dentro de ti, era lo que me imagino en ese momento lo que le preocupaba y tenía que buscar la manera de volver a tener el control completo sobre ti. Claro, pero yo empecé a abrir mi mentalidad cuando conocí a Domingo. O sea, yo todavía tenía los 20 años antes de conocerlo a él y yo seguía como una niña de 10. Sí. Exacto, sumergida en ese mundo. Y yo intentaba buscar otras personas y era como que nada funcionaba porque o él lo descubría, o sea, porque por toda la psicosis que me tenía en el teléfono y esto, incluso, ¿sabes que los teléfonos tú les pones el patrón? Sí. Imagínate que él hacía esto. Voy a tomar una paleta que es lo que tengo en la mano. Él hacía esto. Y para ver la huella que yo dejaba cuando hacía el patrón para adivinar mi patrón. Y para revisarme el teléfono. Imagínate hasta dónde era capaz de llegar esa persona. En la madrugada, una vez, lo conseguí haciendo eso. Como intentando, obviamente yo me hice la dormida, pero como intentando ver cómo era el patrón que yo le hacía al teléfono en la pantalla para adivinar el patrón y revisarme el teléfono. O sea, era no sé, ni siquiera sé cómo llamarlo. Sí. O sea, horrible. Una obsesión que tenía ese hombre conmigo. Después de todo esto, yo empiezo, se descubre lo de Domingo, se descubre y ahí fui yo fui una zorra. Yo fui no, te lo digo así. Nos van a censurar. No, sí, que Instagram, no, mi esposo le pone el pitico, tranquila.
O sea, yo fui, te lo digo, o sea, yo fui la mala de la película. Claro. Yo fui, que él se sintió herido porque yo estaba buscando a otra persona. Y yo le dije, es que tú estás loco. Ahí fue cuando yo empecé a decir, o sea, tú estás loco, tú me metiste a todo esto. ¿Cómo es posible que tú me hayas hecho esto cuando tú eres el esposo de mi mamá? Bueno, nunca se casaron, pero bueno, la pareja de mi mamá. Y cuando tú eres el papá de mi hermanita. Exacto. Que eso era lo que a mí más me dolía. En lo que él me convirtió y en lo que yo le iba a decir a mi hermana cuando ella se enterara de eso. Y yo le dije, o sea, ¿cómo tú fuiste capaz? Porque tú eras el adulto y tú me llevabas 20 y pico de años. O sea, como para no es que me vas a decir, ay, no, sí, que es que tú tenías, qué sé yo, 18 años y yo ahí empecé el abuso. No, yo tenía 10 años y tú tenías 31. ¿Cómo tú puedes venir a decir? Y él juraba y perjuraba que él estaba enamorado de mí, que él no es un pedófilo, que solamente se enamoró de la persona equivocada. Y todavía era capaz de decirme, imagínate hasta dónde él quería llegar con el abuso, o sea, que él veía todo y se supo. Yo le dije, yo he estado con esta persona y yo no quiero volver a estar contigo, yo no quiero esto porque no lo quiero para mi vida, porque tú a mí no me vas a dar nada, tú eres un loco. O sea, yo se lo decía y él me decía que él iba a hacer como que si se le olvidaba lo que siempre habías me decía hecho. Eso, cuando me descubría que yo estaba hablando con alguien, me decía que él iba a hacer como que si él iba a olvidar mi traición y que él iba a hacer como que si yo solamente había sido de él y que íbamos a seguir con lo nuestro como si nada. Y yo, pero es que yo no quiero, tú no estás escuchando lo que yo te estoy diciendo, o sea, no, para. No, y seguía y me montaba vigilancia en la universidad. Te estoy hablando ya cuando yo estaba con Domingo. Y se me aparecía así entre medio de las clases y me aparecía así como que, ¿qué estás haciendo? Y yo, te podrás imaginar, yo explicarle eso a mis compañeros de clase como que, no, mi papá, porque ni ellas sabían que era mi padrastro. Mi papá, no, lo que pasa es que me vino a decir tal cosa de mi casa, o sea, inventaba una historia. Claro. Y yo me volví en la mentirosa profesional porque yo no hallaba qué decir como para que ellas creyeran toda la mentira. Que le iba a decir, ay no, mi padrastro que abusa de mí de los 10 años viene a someterme aquí en la universidad y hacerme pasar pena porque yo tengo un novio nuevo. Sí, es muy difícil. O sea, manejar toda esta situación, sin duda todo lo que lleva y lo mismo que tú dijiste de que comenzaste a mentir y todo esto, obviamente inducida por todo lo que él te logró inculcar, te logró meter y logró manejar tu mente, no es fácil, ¿no? Yo imagino que como todo, en algún momento en el que te diste cuenta, me imagino que incluso pudiste llegar a reprocharte, porque fue una de las cosas que dijiste en el video, que te sentías culpable, o sea, te llegaste a preguntar muchas veces si había sido tu culpa y es increíble la forma en la que este tipo de personas juega tanto con la mente de las víctimas, en este caso, que los hace eso, sentir culpables. Y lo importante de darte cuenta que no eras la culpable. O sea, aquí tú fuiste la víctima, dentro de todo, tú no tuviste la culpa de nada. Y sobre todo eso, él era el adulto, él era la figura paterna en este caso. Sí. Pero actualmente nombraste a Domingo, tu pareja actual, y comentaste que una de las cosas que te ayudó a darte cuenta fue eso. El estar enamorado verdaderamente, ¿no? Esto además es una enseñanza de lo que cuando el amor es verdadero, o sea, el amor no lastima, el amor no te obliga, el amor no te condiciona. Eso. El amor no te irrespeta y el no amor... No te somete, el amor no hace que tú cambies quien tú eres. El amor no manipula y es darte cuenta de eso, o sea, cuando el amor es de verdad, ¿no? Y que esto también quede para aquellos que viven en un mundo soportando maltrato, ya no en este caso de un padrastro, sino de un esposo que te maltrata, que te agrede. De un familiar, incluso de un amigo. Hay tantos tipos de maltrato, ay, qué fea te ves, no te queda bien eso es maltrato. Exactamente. Nadie tiene por qué decirte que te queda bien, que no te queda bien, que cómo tienes que actuar o cómo no tienes que actuar. Exactamente. O sea, nadie tiene por qué decirte eso, sea quien sea tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela, quien sea familiar o sea amigo o sea conocido, no tienen por qué soportar nada negativo de nadie. Porque nadie, o sea, ustedes no se metan en la vida de nadie y nadie se tiene que meter en la vida de ustedes. No, así y que además nadie sabe con lo que carga la otra persona. Tan sencillo. Exacto. Uno no puede ir por la vida despotricando cosas malas porque no sabemos lo que está viviendo la otra persona. Y muchas veces contribuimos en la parte negativa para eso. Quería preguntarte, ¿qué cosas hiciste para poder salir adelante de esto? Además, obviamente, de enamorarte,
de encontrar el amor verdadero, ¿qué herramientas utilizaste? Sí, no. Y que llegó el amor y listo. ¿Qué herramientas utilizaste para superar este proceso tan difícil? Mira, yo en ese entonces caí en depresión porque yo no sabía, porque en este entonces yo todavía no le había dicho a Domingo, él iba preguntando y yo no le decía, o sea, le inventaba otras excusas, incluso yo en mi mente, te voy a decir esto que nunca se lo he dicho a nadie, pero yo en mi mente, yo sentía que yo era virgen. O sea, yo en mi mente, yo tenía esa ilusión de mi primera vez. Imagínate tú, cuando mi primera vez fue cuando yo era una niña. Claro. Y fue horrible, pero el punto es, o sea, yo tenía esa ilusión y yo le dije a él, no, es que yo no he estado nunca con nadie. Y obviamente él se dio cuenta que no era real. Exacto. Entonces me dijo, no, mira, o sea, después, hablando un día, me dice, yo sé que, o sea, no fue así, tú no tienes por qué mentirme, o sea, yo no te busqué porque yo pensaba que tú eras o no eras, o sea, yo te respeto igual, no. Y yo, entonces me dijo, ¿quieres hablar sobre eso? Y yo le dije, no, fue un familiar que una vez, yo nunca he estado con nadie, fue un familiar que una vez lejano, le dije yo, que una vez, o sea, como que me tocó y entonces seguramente rompió el himen. Imagínate lo que era, y él no se comió ese cuento. Claro. Y empezó a indagar. A todas estas yo caigo en depresión porque yo tenía de este lado a esa persona como maltratándome psicológicamente, al otro lado Domingo preguntándome qué me pasaba, por qué estaba tan mal, y yo no podía decirle. Claro. Y yo caigo en depresión y yo estaba mal, y llegó un momento en el que tuve que decirle, o sea, que le dije, yo necesito decirte esto porque siento que ya no puedo más. Y cuando yo le solté a Domingo esa verdad que yo tanto tiempo había guardado, fue como que me desinflé. Y ahí fue que yo empecé a entender mi realidad, y fue lo mejor y lo peor que me pasó. Claro. Lo mejor porque pude soltarle a una persona, la primera persona, después de tanto tiempo, todo lo que había pasado. Y lo peor porque me hizo darme cuenta de en dónde yo estaba metida y me quebró en 1000 pedazos. Yo entro en depresión. Y cuando entro en depresión, yo estaba mal, no quería ir a la universidad, yo era una persona de 20. Y empiezo a faltar a la universidad, no quería ir a ningún lado. Y mi mamá estaba también como que, ¿qué le pasará? Mi mamá siempre estuvo en ese de que sospecho, pero no sé, pero sí sé, pero no sé. Pero será que sí, pero no quiero decir nada porque se me va a arruinar mi familia perfecta, que nunca fue perfecta. Entonces, como en ese interín, ¿qué van a decir de mí? Porque siempre pasa eso, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mi hija? ¿Qué hay? Que la gente, que esto y que aquello. Entonces, yo estaba en ese interín, caigo en la depresión más horrible que he tenido en mi vida y que espero más nunca volver a pasar por eso. Y Domingo me saca a la playa. Me dice, vamos a la playa, de nuestro aniversario, esto y aquello. Y yo fui y pasé genial el día en la playa, pero toda la noche llorando. Y en el avión de vuelta, yo le digo, ya esto se me fue de las manos, yo necesito ayuda. El primer paso para mejorar es recibir ayuda. No, uno cree que, ay, no, se me va a pasar, ay, no, que si esto y que aquello, que si lo hablo, que si aquello, no. Yo dije, necesito, porque yo estaba dejando de dormir, porque yo estaba súper irritada, a mí todo me molestaba, yo estaba dejando de concentrarme, y dije, bueno, necesito ayuda, y fui a un psiquiatra. Hablo con el psiquiatra y bueno, me medicó obviamente, porque no estaba durmiendo, y el no dormir te hace mal en el cerebro, y te hace estar más irritado. Después de eso, él me sugiere empezar a contar todo a diferentes personas en mi familia. De a poco ir contando lo que yo pueda, lo que yo sienta. Y bueno, al empezar a contar, lo que la gente no sabe es que familia, sangre de mi sangre, critica. O sea, estoy hablando, tú lo viviste, tú me viste, tú veías cómo yo era, y pasaba esto, y tú, ay, yo lo sospechaba, pero no hiciste nada. Ay, pero es que tú tal cosa, pero es que tú te dejaste, pero es que tú andabas detrás, pero es que, y cosas, ay, tú lo disfrutabas, ay, mi propia familia. Te estoy hablando sangre de mi sangre.
Y yo quiero denunciar. No, pero ¿cómo vas a denunciar? ¿Vas a someter a tu mamá? Que esto, que la van a acusar, que tu hermana, que se va a quedar sin padre, que te van a meter mano en el forense, que esto y que aquello. Y yo, imagínate, yo deprimida, triste, y yo me cerré, tengo miedo, no lo hago. Y por eso no lo hice. Una cosa que yo siempre trato de incentivar a las víctimas de abuso, que no sean como yo, no sigan mi ejemplo, denuncien. Hace poco tiempo, hace nada, me llegó una persona cercana, muy cercana a mí, y me contó que en su familia estaba pasando algo similar. Que la niña habló, la víctima habló porque vio mi video y porque la persona muy cercana a mí, es tan cercana a mí y me apoyó tanto que como que la niña se sintió acompañada. Cuando ella vio mi video y esa persona le cuenta mi historia y dice, sí, yo estuve con ella y yo la apoyé, aquello y lo otro, entonces la niña dijo, si tú la apoyaste a ella, tú me puedes apoyar a mí. Me está pasando esto, esto y esto. Y habló. Ella me llama y me dice, tengo que contarte algo, me está pasando esto en mi familia. No puede ser, yo no creo que esté pasando esto en mi familia. Y yo le digo, lamentablemente en este mundo no es normal eso, pero es común. Es más común de lo que uno piensa. Y dije, no puede ser, apoya, sí, yo la voy a apoyar, ¿qué puedo hacer? Aconséjame. Lleva la denuncia. No, pero lo que pasa es que en la familia, que esto y que aquello, que es el esposo de esta, que yo no sé qué más, que tiene un bebé, que el plato y la guacharata, y yo, que denuncie. Pero es que esto, amiga, que no sé qué, y yo, que denuncie. No, pero es que no es tan fácil porque la esposa no quiere, porque esto y que aquello. No denunció. No la llevaron a denunciar. Es una niña es pequeña y no va a ir a denunciar sola, obviamente. Y mucho menos si no la apoyan. O sea, o si le dicen, no, mejor no denunciamos porque qué va a decir. Entonces también nosotros, o las víctimas, tenemos miedo a denunciar. Y aparte de eso, la familia tiene miedo al bochorno. Y por eso no denuncian. Por eso es que es tan común el maltrato y el abuso infantil. Porque la gente no denuncia. Porque si te van a meter mano, si no te van a meter mano, porque si la vecina va a decir esto, porque si este va a decir aquello, porque no me quiero someter al bochorno público, al escarnio de la gente, y uno no denuncia. Y esas personas terminan ganando. Yo salí de la depresión, ¿cómo? Con apoyo y con amor de la persona con la que estoy ahora, y de las personas que realmente decidieron creer y confiar en mí. En mi familia, después de todo lo que pasó, me apoyaron. Uh-huh. Hasta que yo dije que me venía para Argentina, porque tomamos la decisión, yo me sentía acosada, yo sentía que esa persona iba a ir a mi universidad y me iba a agarrar ahí, o iba a estar, incluso llegó un día en que fue a mi casa, yo me mudé obviamente, fue a mi casa a tocar la puerta y a pitar, y yo no sabía qué hacer. Yo me quedé encerrada en mi casa y no salí en todo ese día, porque descubrió donde yo vivía y fue como que sí. Y yo le dije, en una oportunidad yo le dije, vuelves a hacer eso y te denuncio. No, que tú no me vas a denunciar. Y esa persona todavía me amenazaba y me decía, es que tú tienes que quedarte en la casa, tú tienes que volver y tienes que, no te tienes que ir porque yo no sé lo que soy capaz de hacer con mi hermana, que es su hija, sangre de su sangre. Entonces me tenía así retenida. Pero por el otro lado yo tenía a Domingo, o te vas de esa casa o te vas, o te saco o te saco. Entonces yo necesitaba a esa persona que me dijera reacciona, que me diera 3 cachetadas, en sentido figurado. Claro. Y me dijera reacciona y muévete, porque si no te vas a quedar así toda tu vida. Y bueno, eso fue lo que yo hice, me moví, luego me vine para Argentina y pensé yo que ese cuento había terminado. Pensé yo que, que se había entendido la situación, pensé yo que las cosas habían quedado claras en mi familia, en mi entorno, y cometí un grave error, porque lo sigo diciendo, por no denunciar, cometí el mayor error de mi vida. ¿Qué pasa? Que yo al venir para acá, yo estaba mejor de la depresión, obviamente, por la medicación, porque estaba yendo a terapia y todo el cuento.
y porque tenía el apoyo de Domingo, de que podía hablar, el apoyo de mi mejor amiga, que fue fundamental en este proceso, de ciertas personas. Mi mamá también se puso como a apoyarme, entendió ciertas cosas, casi obligada, pero digo yo que entendió. Y bueno, yo no quise decir más nada, solamente lo compartí con mi vínculo estrecho de familiares, y yo dije, bueno, este es el momento. Aquí cierro un capítulo, me voy a buscar otra cosa. Exacto, y alejarte lo más posible. Tengo que salir de este entorno porque si no aquí me voy a quedar toda la vida hundida, tocando fondo. Salí, me vine para acá, estando acá costó, porque estar bajo una depresión y emigrar son dos cosas que no pueden ir de la mano. Sin duda. Pero bueno, salí adelante, me lo propuse y se lo dije recientemente a alguien. O sea, lo importante para salir de una depresión es querer salir de la depresión. Si tú estás deprimido y empiezas, ay, que no puedo con mi vida, que me quiero morir, que no quiero hacer esto, que no quiero hacer lo otro, y te incitas a la muerte, porque yo también lo hacía, me intenté suicidar muchas veces, ahí te vas a quedar. Y si yo empiezo a decir no y te enfocas en lo malo siempre va a pesar. El pesimismo es adictivo. Sí. Es como que uno quiere, o sea, el cuerpo, la mente, es como que, ay, me quiero sentir mal, ay, quiero hacer esto, ay. Pero cuando uno decide, toma la decisión desde uno, desde su alma, desde su interior, desde su, como le quieran decir, desde su mente, desde su corazón, uno trata de trabajar en base a eso. ¿Qué yo hice? Yo, por recomendación de mi médico, yo hacía una listita de qué era lo que yo iba a hacer diariamente, o que me iba a proponer hacer tal día. Okay. Habían días que no hacía nada, claro. O sea, que me quedaba todo el día en la cama llorando, pero había otros días que decía, hoy es el día, hoy me voy a parar y lo voy a hacer. Y lo hacía. Y así iba, poco a poco, pero con la convicción. Y yo me aferré mucho al maquillaje, por eso yo amo el maquillaje, porque a mí me sacó, es una adicción que me sacó, una adicción buena, exacto, un vicio bueno, exacto, que me sacó de una mala situación. Entonces yo recomiendo eso, para salir de una depresión, querer, primero y principal, querer salir de la depresión. Y segundo, aferrarte a las cosas buenas de tu vida, aferrarte a las personas que te apoyan, aferrarte a lo que a ti te gusta, si es la música, si es los juegos, si es un deporte, ¿sí me entiendes? Sí. O si es el arte, pero aferrarte a algo que a ti te gusta, que tú sientes que eres bueno, y salir adelante. Siempre salir adelante contra vientos y mareas, y lo tengo tatuado en el cuerpo, y tengo tatuado una frase que dice, inhala el futuro y exhala el pasado. Siempre tratando de agarrar las cosas buenas y dejar las cosas malas. Y como siempre, y también lo tengo tatuado aquí, las lágrimas aprenden a reír. A veces uno tiene momentos malos, y sí los tiene, porque todo el mundo, sea o no sea víctima de abuso, sea o no sea no esté deprimido, tiene sus momentos malos y sus momentos buenos. Lo importante es aferrarse a lo bueno. Lo malo siempre va a estar, porque siempre hay cosas malas, pero lo importante es aferrarse a lo bueno. Es así. Lo que acabas de decir me recordó una frase esta mañana que vi, la compartí de hecho en el grupo del coaching, que es que una vez que no puedes cambiar la situación, te ves en la necesidad de cambiarte a ti, para ver cómo vas a afrontar esa situación. Y una de las cosas que nos dejan mucho cada vez que vemos las clases es que, lamentándolo mucho, las cosas son como son y no como uno quisiera que fuesen. Pero tú creas tu realidad, o sea, tú tienes la posibilidad de crear posibilidades. Y lo importante es no mantenerte en los pensamientos negativos, porque sin duda es increíble la forma en la que te consumen. Vives en una transparencia tal que lo único que haces es pensar en todo lo malo, y te niegas la posibilidad que hay a pesar de todo lo que has pasado, ¿no? Y lo importante es eso de mantenerte en tus pensamientos positivos y de entender de que sí, esto fue una etapa muy dura en tu vida, que no se va a superar con 3 meses, con 5 idas al psiquiatra, porque es mentira. Mientras más tiempo es la agresión, más difícil es salir, pero que lo estás haciendo. Y que así como van a haber tus días malos en donde quieres llorar y te tienes que permitir hacerlo porque eres un ser humano, van a estar los días buenos, y qué bueno que te aferres a eso y no a lo malo. Yo, en el contexto de que muchos piensan que el hecho de perdonar es olvidar, y es algo que en lo particular yo no comparto, pero hay algo que me ha quedado muy claro, y es que para mí, en lo particular, el hecho de perdonar no implica en
en olvidar lo que pasó o en como darle el perdón al otro para que el otro se sienta bien, bueno, me perdonaste. He aprendido que el perdonar es algo muy personal y más que todo para la liberación propia, ¿sabes? Para no sentir ese rencor que sin duda a quien carcome es a quien lo lleva, porque es uno quien constantemente está llenándose de ese odio, porque es imposible no sentir ese tipo de sentimientos, de sentir odio, de sentir impotencia, de querer que las 7 plagas de Egipto le caigan a este tipo de personas. Sí. Pero en querer que le caiga un rayo y lo parten. Sí, literal, que tú dices, es casi que un contexto en donde un ejemplo trivial el tema de este temas políticos, en donde eres de un lado y eres del otro y no puedes hablar con uno y no puedes hablar del otro. Bueno, el hecho del perdón muchas veces implica esa liberación, el liberarte tú y el saber que hay que pagar. En este caso, lo ideal sería que esta persona pague ante la justicia lo que te hizo. Pero tú a nivel personal, ¿has considerado el hecho de perdonar? Mira, yo siento que dentro de todo yo soy una persona que no... a pesar de que yo te digo, no quiero que caiga un rayo y lo partas en 5, yo no soy de pensar eso. Yo no soy de pensar como que, ay, bueno, quiero que se muera. Incluso una de las cosas por las que yo decía, imagínate ¿cómo decirte? Como no sé, como mi inocencia o la forma en la que yo pienso, porque todavía lo hago, más en los demás que en uno mismo, que yo decía, no, porque también si yo denuncio, entonces si esa persona cae en la cárcel, mira lo que le pasa a los pedófilos en la cárcel, lo van a matar y yo voy a cargar con esa culpa de que lo mataron en la cárcel porque yo lo metí y que yo le maté el papá a mi hermana. Y mi novia me decía, ¿y por qué él está en la cárcel? ¿Por bueno y santo? No, ¿verdad? Porque él hizo lo que hizo. O sea, si resulta si caí en la cárcel. Entonces a veces, o sea, yo soy así de blandengue, como de, ay no, porque yo no quiero cargar con eso, entonces no lo hago, como que con esa. Pero yo he aprendido que el tema no es perdonar, el tema es sanar. Y son dos cosas muy diferentes. Yo no perdono, o sea, no he perdonado a esa persona por hacerme lo que me hizo, porque al día de hoy sigo sufriendo consecuencias, tanto psicológicas y emocionales, como sexuales, o sea, en general. Y obviamente fracturó, que eso jamás, o sea, siento yo que jamás se lo voy a perdonar, fracturó lo que es mi familia. Yo en este momento de mi vida yo no tengo contacto con nadie de mi familia, porque ellos así lo decidieron, porque yo saqué a la luz mi vida, y es mi vida. Yo puedo hacer con mi vida, o sea, con lo que a mí me pasa, lo que yo quiera, porque que a mí es tu historia. Exacto, es mi historia, lamentablemente es mía. Yo quisiera que fuera de otro o que no existiera, pero exacto, no, es mía. Y la cargo yo y la vivo yo y es mi cruz y el tamaño de mi cruz lo decido yo. Porque, o sea, depende de cómo yo afronto lo que sucedió. Pero, o sea, yo siento que hay una diferencia entre perdonar y sanar. Perdonar, o sea, yo no he perdonado todavía, pero estoy intentando sanar lo que me pasó. A mí, desde lo que yo permití, o desde lo que a mí me hicieron permitir, o desde lo que yo vivía, las decisiones que yo tomé. Que si yo perdono a esa persona para que salga libre y ya sienta mi perdón, no, o sea, siento que una cosa no tiene que ver con la otra. Que si yo lo perdono voy a sanar, no quiere decir eso. Que yo le diga, ay sí, yo te perdono por todo el daño que tú me hiciste en mi vida, ya yo estoy curada y renovada, no. El perdón no significa sanación. Yo pienso que uno sana porque uno quiere. Y ya después, si una vez que estás sano, quieres dar ese perdón o quieres soltar eso que te pasó, bien. Pero siento que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y si tu pregunta era que si he perdonado, no. Lamentablemente todavía no tengo ese poder espiritual como para decir, te perdono por todo el daño que me hiciste, a ti, esa persona. Es decir, te perdono mamá por todo lo que, incluso se lo dije un momento porque sí siento que yo pudiese volver a hablar con mi mamá y pudiese tratar de enmendar la situación porque es mi mamá, claro, porque me vio, o sea, porque me tuvo en su panza, pero también me duelen ciertas cosas, claro, y eso es lo que tengo que sanar. Para sanar no es necesario decir, mamá te perdono, porque yo lo puedo decir, ay mira mamá, y puedo sentir
que la perdoné. Puedo decir, mira, si mi mamá viene de vuelta a mí a decirme, hija, lo siento, cosa que no pasa, pero decirme, hija, lo siento por todo lo que yo permití, porque yo no actué como lo que tenía que actuar, o me dejé llevar también por él, porque ella también es una víctima de él. Yo no hice lo que tenía que hacer como madre. Yo siento que yo pudiese decir, bueno, mamá, ven a mí. Claro. Ven a mí, tú eres mi mamá, eres sangre de mi sangre, yo puedo tratar de rehacer una, obviamente nunca va a ser lo mismo, pero tratar de hacer una relación contigo. Pero eso no significa que yo haya sanado lo que ella hizo. Mira, de hecho, esto que acabas de decir es súper importante, porque sin duda, sin sanación no puede haber un perdón sincero. Y muchas veces exacto, el perdón no necesitas decírselo, en este caso a la agresora o a cualquier persona que te haya hecho daño. Yo en lo particular lo tomo más de algo personal, pero sin duda, y creo que es lo más honesto en este caso, no puedes perdonar si no sanas. Y creo que aquí, más exacto, allá del perdón, escuchándote hablar, lo primordial en todo esto es tu sanación. Porque una vez que tú logres sanar y una vez que esas heridas hayan cicatrizado, a pesar de que va a quedar allí todo lo que pasó, va a ser algo totalmente distinto para ti. La cicatriz queda, o sea, la marca va a quedar para exactamente, siempre, lamentablemente. Y a pesar de todo eso, sin duda la sanación te va a llevar que incluso no necesites sentir que tienes que perdonar para estar libre de todo eso. De verdad que te agradezco muchísimo, pero muchísimo el hecho que hayas querido compartir con nosotros, con las personas que te están viendo tu historia. Espero de corazón que esto que estás viviendo, o bueno, mejor dicho, que viviste, y toda la secuela de todo eso, pues termine pronto. Porque sin duda es algo que una vez que quieres finalizar, no quieres que ya nada te recuerde a eso. Sin embargo, las cosas no son siempre como uno quiere, ¿no? Pero lo importante de esto y lo que me llevo, y de verdad te agradezco mucho, es el hecho de que aunque sientas que no hayas denunciado y que fue tu error, la valentía sin duda es algo que implica muchas cosas. Y que quizás, como dices tú, no quieres que otros repitan tu error, que fue el no denunciar. A los que nos están escuchando y se sienten que en esa situación, escuchen, denuncien. Ustedes son las víctimas, no importa lo que diga la gente, no importa lo que vayan a decir, porque a final de cuentas nadie va a estar allí para ayudarte a superar el daño, porque aunque estés acompañado, va a ser un daño tuyo y va a ser un daño que te va a tocar a ti enfrentarlo solo. Entonces, no escuchen. En este caso yo sí me atrevería a decir, no escuchen a aquellos que te dicen no lo hagas. Si una vez que tú te diste cuenta que estás pasando por un abuso y quieres denunciar, hazlo. Con miedo, con lo que sientas, pero hazlo porque va a garantizar primero que esta persona, dentro de lo que son las leyes, no pueda acercarse más a ti y que no pueda herir a otra persona. Y creo que eso es lo que uno debe buscar en este tipo de cosas, tratar de ayudar a aquellos que se puedan ver en la misma situación y no permitir en este caso que la persona que me lo hizo lo haga a otro. Porque es como dices tú, es una situación que quisiéramos que no existiera, pero lamentándolo mucho es así. Yo, de verdad... Es tan común que duele. Sí, es así. Saber lo común. Y te iba a comentar que cuando sale mi video a la luz, mi DM estaba explotado de chicas que me decían, yo pasé lo mismo, yo pasé algo similar, que cuando yo era chiquita me pasó esto, que cuando yo era esto, que... O sea, hay tantas historias y me gustó haber dicho la mía porque mucha gente se abrió, mucha gente, aunque tú no lo creas, se movió por la historia. Primero, esta persona que estoy diciendo que es cercana a mí, alguien de su familia habló. Ahorita, estoy hablando de que eso pasó hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, o sea, algo corto. Todavía sigue moviendo a la gente ese video. Incluso hay gente que hablé con ellas y directamente, o sea, me puse con ellas a responderle los mensajes y le decía, habla con tu mamá. No, que mi mamá no me va a creer, que bueno, habla con tu tía, habla con tu abuela, habla con este, y tanto di que insistí y la persona habló. O sea, tengo varias chicas que me escribían y yo les dije, habla, sin miedo, no te preocupes, alguien te va a apoyar, alguien te va a creer. No, que yo tengo miedo que no me crean, alguien te va a creer. Así sea el vecino, pero alguien te va a creer. Y esa persona te va a apoyar, porque tú no tienes la culpa de nada. Es así. Y eso me gustó y por eso acepté esta entrevista. Porque por ahí las personas que no vieron mi video pueden llegar a este mismo mensaje a través de tu plataforma. Y eso es lo que yo quiero. No quiero que me vean como, ay, la maquilladora que fue abusada, porque no estoy buscando eso.
porque para eso yo me esfuerzo todos los días para ser mejor en mi trabajo y en lo que yo hago, en lo que me apasiona. Pero sí quiero que la gente sepa que hay gente que sufre lo mismo que por ahí tú sufriste, o sufrió tu vecina, o sufrió tu mejor amiga, y que lo mejor es hablarlo. Con la primera persona que uno habla, uno se descarga, y ya después cuando tú vas contando tu historia, porque me pasó, es como que tú vas soltando un poquito de tanto que ocultaste, y la gente te cree porque es una historia genuina. ¿Para qué uno va a inventar eso? O sea, ¿para qué uno se va a inventar una historia tan fea cuando no es cierto? O sea, por eso siempre digo, hablen con quien sea, con quien puedan, con quien tengan confianza y con quien sientan que las van a entender, y sea abuso doméstico, sea maltrato infantil, maltrato, de parte de un amigo, sea maltrato sexual de parte de su pareja, lo que sea. Pero lo importante es hablar, siempre va a ser eso. Importante confiar en alguien que tú digas, tengo que contarte algo, soy 100% sincera, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Es así, es así. Y para las personas que nos están viendo en este momento, que están viendo tu entrevista, aquellas personas que son papás, por supuesto poniéndolo en el contexto de lo que te ocurrió a ti, mi consejo es que escuchen a sus hijos. Actualmente, y como dice yo, es muy común esta situación. Y pasa de un padrastro, pasa con un papá, pasa con un abuelo, pasa con un tío, pasa con un amigo. No podemos dejar a un lado y no podemos darle poca importancia cuando un niño se acerca a nosotros comentándonos este tipo de situaciones. Porque es como dice yo, no ganan absolutamente nada inventando este tipo de situaciones. Y se supone en este caso que son los niños que crecen a tu alrededor y que como adultos debemos darle la protección que ellos están necesitando y no quebrar esa confianza que están depositando al momento de contarnos algo tan delicado que les está ocurriendo. Evitemos y dejemos a un lado el tema del bochorno, del que dirán, y pensemos en el daño que va a sufrir ese niño si nosotros dejamos pasar una situación así. Es importante que escuchemos a los niños que tenemos en casa, y es importante, si tenemos una persona conocida, que le brindemos nuestro apoyo y nuestra ayuda a medida que la persona nos los permita y a medida que esté a nuestro alcance, pero nunca hacernos la vista gorda. Yo espero... Y hay tanta información ahora. Sí, muchísima. Información con respecto a esto que es casi imposible no darse cuenta de cuando un niño es víctima de abuso. Exactamente. Sea cual sea el abuso. De verdad, yo nuevamente te agradezco por este espacio, y estoy plenamente confiada que los que te vayan a ver en este espacio y se sientan identificados contigo, sé que tu historia les va a servir para accionar desde ellos y desde lo que ellos necesitan hacer para que su vida cambie. De verdad, ojalá. Todas las bendiciones del mundo, que Amén. tengas una vida plena y feliz, porque sin duda es lo que mereces, que sigas triunfando en el maquillaje. Vayan, sigan a las chicas que me están viendo y les gustan el maquillaje, yo acá igual voy a dejar la cuenta, vayan, la siguen y van a aprender espectacular, porque maquilla espectacular. Muchísimas gracias, Yot. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que llegue a mucha gente y realmente las personas traten de cambiar su realidad y hacer algo por sus vidas y por salir adelante. Claro que Como sí. te digo, siempre hay días buenos y hay días malos, pero lo importante es los días malos dejarlos pasar y los buenos disfrutarlos. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este punto de la entrevista. Esta entrevista se va a estar publicando en YouTube el día martes, así que de igual manera lo voy a estar informando en las plataformas. Agradecida nuevamente por su tiempo, por su disponibilidad, y nos vemos en una próxima oportunidad.